Amén. Gloria al Señor. Hermanos, Dios les bendiga. En esta hermosa hora, una vez más les invito, vamos a la palabra de Dios, la palabra de vida, la palabra de esperanza. Les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 6 de el primer libro de la Biblia, Génesis. Capítulo 6, vamos a leer el verso 1 hasta el verso 8. La palabra de Dios dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aquí está tu palabra, Señor, tu palabra viva, tu palabra eficaz. Queremos que en esta tarde, Señor, abras nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón, para que podamos nosotros escuchar tu palabra, concentrarnos en tu palabra, Señor, y así poder sacar el provecho que tú quieres que nosotros obtengamos de esta predicación. Bendice nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, que nuestra mente, nuestros oídos estén dispuestos al tanto para oír y recibir tu palabra. Dirígeme, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Quiero ser bendición para tu iglesia y para todo aquel que me escuche a través de estos medios de comunicación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, en esta hora, nuestro tema será el gran diluvio. El gran diluvio. Esta historia del gran diluvio es universal. Se conoce en todo el universo. Se conoce en todo el mundo. Las historias lo registran. Los pueblos lo saben. Todas las naciones están enterados de que Dios un día, hermanos, castigó a la humanidad trayendo una gran inundación, un gran diluvio. Hablar del diluvio es un tema bastante extenso. Hay mucho que hablar del diluvio, bastante. Y en esta tarde, hermanos, yo quiero llevarles a través de la palabra de Dios a investigar. A mí siempre me gusta investigar, ver las razones del por qué suceden las cosas, por qué los juicios de Dios, por qué este diluvio. Decía yo que del diluvio se ha hablado mucho, se sabe mucho, se ha dicho mucho. Amados hermanos, de tal manera que hay bastante material, riqueza para hablar sobre este tema. Se ha dicho que
Antes del diluvio no llovía, pero la Biblia, hermanos, indica que llovía antes del diluvio. Pensando en Génesis 1:14, parece indicar la Biblia, al hablar de las estaciones del año, de las 4 estaciones del año, antes del diluvio, el cuarto día de la creación de Dios, parece indicar que llovía antes del diluvio. ¿O llovió? Cuando la Biblia dice que subía de la tierra un vapor para regar la faz de la tierra, claramente la Biblia indica que no había hombre para que la labrara, para que la trabajase. Todavía Dios no había creado a Adán ni a Eva, según Génesis capítulo 2, versos 5 al 7. ¿Verdad? Cuando dice la Biblia que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, se refiere a que Noé, la humanidad en ese tiempo, nunca había visto que lloviera tanto, 40 días y 40 noches. Por eso dice la Biblia que fue advertido Noé de cosas que aún no se veía. Un diluvio no había habido, nunca jamás. Llover posiblemente llovió o llovía antes del diluvio. Además dicen los científicos, hermanos, que hay pruebas científicas que llovió antes del diluvio. Así nos dice la ciencia. Bien, es probable que también, hermanos, el diluvio no haya sido en toda la tierra. Es posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algunas evidencias. Por ejemplo, hay animales en América, especies de animales en América que no lo hay allá en la Mesopotamia, donde fue el gran diluvio. Entonces, como les decía, hermanos, hay muchas cosas que hablar sobre el diluvio. Pero bueno, donde yo me quiero concentrar, hermanos, es por qué Dios castigó a la humanidad con este gran diluvio, donde pereció toda la raza humana, excepto Noé, sus hijos y las esposas de sus hijos, ¿verdad? Así lo indica la Biblia. Pero toda la humanidad, hermanos, fue castigada. Siempre me gusta investigar, analizar la razón de las cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué este gran juicio? ¿Por qué este gran castigo de Dios? Bueno, en los tiempos de Noé, hermanos amados, la descendencia de Set, los setitas, el pueblo que adoraba a Dios, que le servía a Dios, que caminaba con Dios, ya no caminaban con Él. Dice la Biblia que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, las mujeres del mundo, ¿verdad?, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Amados hermanos, eso dice la Biblia. Comienza diciendo, dándonos la razón, una de las razones. Su pueblo dejó su camino, su pueblo dejó el temor a Dios, su pueblo dejó de servirle, se contaminaron, se hizo una mezcla entre hijos de Dios, entre los hijos de Dios y el pecado. Se corrompió la tierra, dice la Biblia.
Vino el juicio de Dios, Dios manda el diluvio porque la humanidad dejó de adorarlo. Ya no caminaban con Dios. Ya no había un Enoc, hermanos amados, que caminara con Dios en la época de Noé. Un Jared que supiera orar. Un Cainán y Malaleel que le adorara. Ya no habían esos personajes. Amados hermanos, esa es una de las razones por la cual Dios envía este castigo, este diluvio sobre la tierra. Claramente también nos indica la Biblia. Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Quiere decir entonces que el Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, discutía con la gente. El Espíritu Santo les hablaba a la gente. De tal manera que Dios dice que el Espíritu Santo contendía con la gente pecadora, que volvieran a los caminos de Dios, pero la gente no obedecía las directrices del Espíritu Santo, no obedecía la dirección de la palabra de Dios, no les importaba ya oír la voz de Dios. Esa es otra razón. Tercera razón que yo encuentro, hermanos amados, siempre hay razones. Dice la Biblia que Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver cómo estaba la tierra. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente de continuo hacer el mal. Sus pensamientos eran únicamente, hermanos amados, pecar, la maldad, hacer el mal. En eso se deleitaban. Había maldad, había pecado, hermanos amados, en la tierra de Mesopotamia y sus alrededores. Fue entonces cuando Dios decide, hermanos amados, barrer con la raza humana. Alabado sea Dios para siempre. Fue entonces, amados hermanos, cuando aquel 17 de marzo de 1666, después de que Dios creó a Adán, pasaron 1666 años. Había mucha gente ya sobre la tierra. La humanidad se había procreado. Habían muchas naciones sobre el mundo de aquel entonces. Casi 2000 años. ¿Verdad? El hombre viviendo sobre la tierra. Había mucha gente, pero también había mucha maldad. Entonces Dios decide, hermanos amados, exterminar, acabar con ese pecado, con el pecado de ese entonces, y barrer a la humanidad. Amados hermanos, y ahí en ese juicio de Dios, en ese castigo, murió toda clase de personas, ancianos, adultos, jóvenes, niños, animales. Fue terrible, amados hermanos, ese castigo de Dios. Pero ya presentamos 3 razones por la cual Dios envía ese castigo. Pero vamos a ver, hermanos amados, antes del gran castigo del diluvio,
antes de este gran diluvio, vamos a ver la oportunidad que Dios le da a la humanidad de perdonarlos y de salvarlos. Dios nunca castiga al ser humano sin darle una oportunidad o muchas oportunidades para que se arrepienta. Alabado sea Dios para siempre. Tenemos este caso, amados hermanos. Dios dice, voy a castigar, voy a barrer con la raza humana. Pero antes, Noé, tú que has hallado gracia ante mis ojos, eres el único con tus hijos, el único en tu familia, en la cual eres justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Construye un arca. Y Dios, amados hermanos, le da las medidas. Y le dice Dios a Noé, voy a darle 120 años de gracia a la humanidad. Para que en 120 años de gracia se puedan arrepentir, te ayuden a construir el arca, porque es la única fuente de salvación, el arca. Les voy a dar una oportunidad de salvación, 120 años de gracia, y vas a construir un arca muy grande, de 3 niveles, una ventana. Amados hermanos, se calculamos, amados hermanos, que el arca de Noé pesaba entre 25 a 35 mil toneladas. Así nos dice la ciencia. Un barco enorme, ¿verdad? Fuerte, potente, poderoso para salvar a miles de almas. Miles de almas. Amados hermanos, hablando de la oportunidad, hablando de 120 años de gracia, y hablando de la oportunidad, les decía yo, siempre Dios nos da una oportunidad, o muchas oportunidades. 20 años de vida, 50 años de vida, 70 años de vida, 90 años de vida, 100 años de vida. Nos da la oportunidad para que nosotros vengamos a Él, hermanos amados, y reconozcamos y que lo recibamos como nuestro único y suficiente Salvador. Nos da muchos años de vida, la oportunidad. Le dio oportunidad, amados hermanos, a los de Sodoma y Gomorra. Mandó 2 ángeles para que escaparan del castigo del juicio. Alabado sea Dios. Sabemos la historia. Le dio oportunidad a los ninivitas. Mandó a Jonás para que les predicara. 40 días de gracia, suficiente para poder arrepentirse de sus pecados los ninivitas, y así lo hicieron. Y como se arrepintieron, hermanos amados, Dios los perdonó y no mandó el juicio. Pero antes de que Él mande un juicio sobre la tierra, un juicio universal, mundial, siempre le da una oportunidad al hombre, o muchas oportunidades, para que se salve. Vamos a aprovecharlo. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Vamos a observar algo aquí importante, hermanos amados, acerca del arca de Noé. Decíamos que hay un cálculo que pesaba cuando menos unas 35 mil toneladas. Dios le dijo a Noé, la vas a cubrir
con alquitrán. Ese es el alfalfa y la brea. Con alquitrán. Pero vamos a observar, hermanos amados, aquí lo siguiente. Es bueno detenernos aquí tantito. Dios da 120 años de gracia. Les manda construir una arca, una gran embarcación para que se salve la humanidad. Y amados hermanos, comenzamos a ver cómo los animales van entrando al arca. Los animales van entrando al arca. Tristemente, desafortunadamente, desgraciadamente, el hombre se queda fuera. Los animales entran, pero el hombre se queda fuera. Y a mí me hace pensar mucho eso. Porque los animales, amados hermanos, no razonan como nosotros. Dios puso en nosotros un raciocinio, una mente que podamos entenderlo a Él. Que podamos, hermanos amados, escapar por nuestras vidas. Pero los animales se salvan y el hombre se queda afuera y se pierde. Yo, hermanos amados, me pongo a pensar, si Dios mandara a Noé otra vez a construir un arca, ¿qué pasaría? ¿Se volvería a salvar los animales? ¿Entrarían los animales? ¿Se volvería a quedar el hombre afuera? ¿Usted qué dice? Sea Dios glorificado para siempre. Entonces, amados hermanos, ahí está la oportunidad de Dios antes del diluvio. Vamos a darle una oportunidad para que se salven. Como estamos hablando del gran diluvio, hermanos, vamos a considerar las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a este mundo en relación a los antidiluvianos. Vamos a ver qué dice el Señor, qué pasó. Jesucristo dice, escuchen bien, hermano, amigo, Jesucristo dice, como en los días de Noé, así serán los días cuando venga el Hijo del Hombre. En los días de Noé, comían, bebían, se daban en casamiento, se casaban. O sea, cuando dice se daban en casamiento es que se comprometían a casarse, pues. Pero aquí yo quisiera, hermano, que usted note algo. Jesucristo dice, como en los días de Noé, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, la gente iba y venía, trabajaban, pecaban, hacían todo lo malo. Todo normal, ¿verdad? Cristo dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. Dice, así será cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra. O sea, no va a haber nada innormal. Yo quiero que usted entienda eso. No va a haber nada innormal. Todo va a estar normal. No va a haber ninguna señal, hermanos amados, de que podamos ver que ya Jesucristo está ahí a las puertas y que ya apareció. Todo normal, ¿verdad? Ahorita la gente, hermanos amados, lo mismo. Comemos, bebemos, cantamos, nos casamos, nos damos en casamiento, se comprometen los muchachos. Todo está normal. Cuidado porque Jesucristo puede venir en cualquier momento, hermanos amados. Y no queremos que nos sorprendan, como el diluvio sorprendió a los antidiluvianos. Entonces Jesús dijo, así será. Nada novedoso. ¿Todo igual? Bueno, sigue declarando Jesucristo en cuanto al diluvio, en cuanto a los antidiluvianos. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.
Ay, me duele, hermanos, esa frase, esa declaración de Cristo. Y no entendieron, dice Mateo capítulo 24, ¿verdad? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, hasta los niños también. Sea Dios glorificado para siempre. Todos murieron, todos se ahogaron. El inocente como el culpable. Porque en un juicio, hermanos amados, hasta los inocentes pagan. Antes que viniera Jesucristo a morir por nosotros, a derramar su sangre en la cruz del Calvario, así era. En el tiempo de la ley, hasta los inocentes eran culpables. En el tiempo de la gracia, hasta los culpables son inocentes. Grábense esa palabra en su corazón, por favor. Entonces dice, no entendieron. Cristo, son las declaraciones de Jesucristo. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hermanos, no olvide, el camino de la vida es hacia arriba el entendido, para apartarse del infierno que está hacia abajo. No se olvide que la Biblia dice que el entendido mira su camino, ve sus pasos y endereza sus pasos si va caminando mal. Eso hace el entendido. Dice el profeta Daniel, muchos de los entendidos serán purificados. Muchos comprenderán. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, como las estrellas a perpetua eternidad. Jesucristo dijo cuando estuvo en este mundo, hermanos amados, cuando habló de los dos cimientos, el hombre prudente edificó su casa sobre la roca, que es Cristo Jesús. El imprudente edificó su casa sobre la arena. Seamos entendidos, por favor. Entendamos la palabra, hermanos. Entendamos el mensaje. Gloria a Dios para siempre. 5 vírgenes eran entendidas, sabias, prudentes. Y 5 imprudentes, necias. Por favor, tenemos esa palabra de Jesucristo. Él quiere que seamos entendidos, que nos demos cuenta, amados hermanos, que sin Él no somos nada, y que Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario para que usted y yo nos salvemos hoy. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Sea Dios glorificado para siempre. Pedro apóstol declara que cuando Cristo murió, hermanos, fue al infierno y les predicó a los espíritus encarcelados, los que vivieron en los días de Noé. Noé, el del diluvio. Primera de Pedro, capítulo 3, 19 y 20. ¿Ah? Ahí lo dice el apóstol Pedro. Que Jesucristo, hermanos amados, fue al Seol, fue al Hades, fue al infierno en castellano, y les predicó a los espíritus encarcelados, los que una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, o sea, los antediluvianos. Es que los antediluvianos pensaban que iban a tener otra oportunidad para salvación. Y cuando Jesucristo baja al infierno, hermanos amados, al Seol Hades, al lugar de los espíritus que han partido de este mundo, fue y les predicó, pero no les predicó un mensaje de salvación. Él les predicó, hermanos amados, juicio. Les predicó y les dijo que su oportunidad de ellos era el arca, el tiempo de Noé. Ese era el mensaje de ellos para vida eterna y que lo habían desperdiciado. No fue a predicarles salvación, porque la salvación se recibe cuando estamos vivos en este mundo, en esta tierra. Sea Dios glorificado para siempre. Amados hermanos, hoy el arca de la salvación
es el Evangelio de Jesucristo. Hoy el arca de salvación es nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Si tú le recibes en tu corazón, si tú le aceptas como tu Salvador y tu Señor, entonces tú puedes entrar hoy al arca de salvación. Ven a Él, hermano. No te quedes fuera, por favor. Métete al arca, que es Jesucristo. Ven, hermanos amados, con toda tu familia, como Noé. Recíbelo, sírvele y no te salgas del arca del Evangelio. No te salgas del arca de Jesucristo, porque Jesucristo es el arca. Recíbele en tu corazón. Sea Dios glorificado para siempre. No te quedes fuera. Hoy Dios nos mandó un arca. Viene un juicio de Dios sobre este mundo, pero antes nos manda Jesucristo para que muera por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy nos manda el arca, que es su Hijo amado. Podemos ilustrarlo así, para poder salvarnos y tener vida eterna. Recíbelo en tu corazón. Yo voy a pedirte que te pongas de pie y vamos a orar. Dígale: Jesucristo, yo quiero recibirte en mi corazón. Recíbelo, por favor, hermanos. Métete al arca. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta tarde, Jesucristo, concluyo este mensaje. Concluyo esta palabra, Dios mío. Dios poderoso, toca el corazón de mi amigo, de mi hermano, del que está desanimado, del que está desalentado. Ayúdanos a pensar que esta palabra es una palabra seria, Señor. Una palabra de vida o muerte, que es la única esperanza en la cual nosotros podemos ser salvos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo, tu Hijo amado. Ayúdanos a recibir nuestro corazón, Señor, y a estar siempre dentro del arca. Muchas gracias. Amén. Amén.